Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16 al 20 y 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, los he llamado para verlos y hablar con ustedes. Pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 11. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que había que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura en el puro final del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la síntesis de todo el sufrimiento del apóstol Pablo, que tuvo que padecer por el anuncio del Evangelio y que para liberarse de los judíos, sus coterráneos que tanto lo tallaron, apeló a la jurisdicción del emperador César. En efecto, dirá Pablo, me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte, pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, los he llamado para verlos y hablar con ustedes, pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. No esperes que un verdadero evangelizador, un auténtico profeta en el siglo XXI, no pase por numerosas pruebas. Las vivió, o mejor, las padeció Jesús. Las padecieron todos sus apóstoles, incluyendo Pablo, y las padecemos los evangelizadores del siglo XXI si verdaderamente somos proféticos.
podría decir de una manera central que la cruz es la garantía del verdadero profetismo. Si todos te aplauden, si nadie te persigue, si nadie te cuestiona, eres entonces un falso profeta. Pero pasemos al Evangelio de San Juan, también en el puro final del mismo, y se nos descubre la personalidad frágil, no sabemos si celosa, del apóstol Pedro, cuando viendo la cercanía de Jesús con Juan, aquel a quien se llamaba el discípulo amado, descubrimos que Pedro se fastidia. Dirá literalmente, Pedro volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado quién lo iba a entregar. Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este que te sigue qué? Y Jesús simplemente le contesta a Pedro, si quiero que se quede conmigo hasta el final, ¿a ti qué? Tú simplemente sígueme. Descubrimos pues la fragilidad, las luchas emocionales del apóstol Pedro, que aunque fue la piedra, el primer papa de la iglesia, nos descubre que la iglesia no es de perfectos, que todos en el fondo somos pecadores, amados por Dios, acogidos por Él. Pero en un segundo momento encontramos como Juan se presenta a sí mismo como el que da testimonio del amor de Dios. En efecto, dirá, este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Te invito a que descubras que una cosa es hablar de Cristo de oídas, por lo que otros te han predicado, y algo bien distinto es hablar de Cristo por el testimonio, porque has experimentado el amor, la paz, la fortaleza, la alegría de Cristo en tu vida. Hoy el mundo necesita maestros, pero más que maestros. Hoy el mundo necesita de profetas, pero más que profetas. Hoy el mundo necesita de verdaderos testigos que puedan decir como Juan, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos vivido y experimentado, de eso les hablamos. Sientes que tú eres testigo, sientes que el Señor te ha levantado en tu vida de numerosas caídas, sientes que tu existencia es un verdadero milagro, sientes la bondad de Dios más allá de haber sido un pecador empedernido, sientes cómo más allá de intrigas humanas, de envidias, del pecado y el mal de los otros, el Señor siempre te ha cuidado, te ha salvado, pues de eso tienes que dar testimonio. No lo guardes en tu corazón, háblalo, anúncialo a tiempo y a destiempo, y muestra con la fuerza de tu vida que el Señor, cuando creemos verdaderamente en su amor, no abandona a nadie. En una expresión que me gusta mucho citar, en la vida muchas veces somos probados, pero nunca abandonados por el buen Dios. En la prueba, en la dificultad, no te desanimes, que si perseveras con fe, con confianza, con esperanza en el amor de Cristo, al final saldrás enaltecido. Finalmente concluimos el Evangelio mirando una tercera enseñanza donde se presenta la eterna novedad de Cristo, sus palabras, su Pascua, sus milagros, que no caben o no cabrían en todos los libros del mundo si lo fuéramos a enunciar. En efecto, en este puro final del Evangelio de San Juan dirá,
Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Hoy reconocemos que en los evangelios apenas hay atisbos, brochazos, apenas hay breves semblanzas de todo el misterio de la vida de Jesús, un hombre que impactó profundamente a sus contemporáneos y que marcó para siempre la historia antes de él, cuando no había la plena redención, y después de él, cuando se da la plena redención humana. Asumir esta verdad nos llevará a una comprensión totalmente distinta de la vida, llena de esperanza, llena de alegría, llena de fortaleza interior, porque sabemos que en nuestra existencia no estamos solos, estamos con el Señor. En la pura víspera del gran domingo de Pentecostés del Espíritu Santo y en el puro final de este tiempo de Pascua, que el Señor nos disponga para vivir un nuevo Pentecostés en nuestra vida, para sentir la efusión del Espíritu santificador, sanador, consolador en nuestra existencia, y podamos decir como Pablo, teniendo la fuerza del Espíritu del resucitado en nosotros, ya no soy yo el que vive, es Cristo resucitado el que vive en mí. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día, en todos tus proyectos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.